voy a poner a grabar y voy a inmediatamente a mostrar el texto bíblico. Hoy día nos toca Proverbios capítulo 13, así que por acá lo tengo. Está muy bueno. Ya terminamos un poco con el hombre malo, se va a enfocar en otros roles como ser humano que tenemos, pero igual lo va a tocar. Nunca el libro de Proverbios, si usted se ha fijado, como que nunca separa al hombre malo del hombre bueno, el hombre justo del hombre impío, siempre hace este paralelo. Yo creo que para que nos demos cuenta dónde estamos, en qué nivel estamos, en qué camino estamos. Y el capítulo 13 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre. Y me llama la atención que en los capítulos anteriores nosotros también vimos puntualmente cómo había una característica del hombre sabio o el hombre entendido en las cosas de Dios, y era que es enseñable, que es una persona que recibe el consejo, no que lo rechaza. Y acá vuelve a mostrarlo, pero en la condición de hijo ahora. El hijo recibe el consejo del padre, porque hay hijos que dicen, no, viejo, estás pasado de moda, pero dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre. Y el burlador, el que es burlador, el necio, el impío, el malvado, como lo hemos visto en todo el libro de Proverbios, no va a escuchar la reprensión, no va a escuchar la amonestación, no va a escuchar la exhortación, no va a escuchar la corrección. ¿Ya? Y volvemos a tocar el tema de la boca. Mire, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores, de los pecadores, hallará el mal. Vuelve a enfatizarnos el tema de la boca, de qué estamos hablando, de cómo debemos corregir también a nuestros hijos a que hablen, eh, de cómo la boca, nuestra forma de hablar, también produce un fruto en nosotros. ¿Sabe qué? El tema de las tesis de pedofilia tiene vinculación con esto, y tiene vinculación con el lenguaje. Y el lenguaje, las palabras, crean realidades. Por eso que hay una corriente que está enfatizando tanto que cambiemos la forma de hablar. Y dice que hay que hablar ahora sin violencia de género. Es decir, el ella, él, ella, ¿cierto? Niña, niño, niñe. Eh, Incluso recuerde que salió un comunicado también de una de las organizaciones de gobierno que decía, no le diga menores, ya no le diga menores, no le diga mis hijos, porque no son de su propiedad. Entonces, y que también fue como rechazado, pero está la intención siempre de ir agregando lenguaje. Me acuerdo que cuando yo fui candidata constituyente, en el único programa así como más popular que yo estuve, que fue Sin Filtro en la primera temporada, estaba otro candidato que era obviamente del movimiento LGTBI, él era homosexual, y cuando hablamos de las familias y la familia, yo le decía, no necesitamos decir las familias, porque la familia es genérico y puede involucrar distintos tipos de familia. Entonces él me decía, no, porque las palabras crean realidades, por lo mismo le decía yo. Entonces, es así. Entonces, del fruto de la boca yo voy a comer, de lo que yo hablo es también de lo que yo voy a recibir, me voy a alimentar. La palabra tiene poder, la boca tiene poder. Nosotros somos semejantes a Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y Dios dijo y fue. Entonces también nuestra palabra, nuestra manera de hablar, de alguna manera revela y crea realidades. Así que no lo tomemos tan a la ligera, no lo tomemos tan a la ligera. ¿Qué es lo que estoy recibiendo en mi vida? Tal vez merece el análisis cómo estoy hablando para recibir lo que estoy recibiendo, ¿no? Eh, el que guarda, mire lo que dice el versículo 3, dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Me parece que este también lo habíamos visto en forma parecida en otro de los versículos de los capítulos anteriores. Pero al guardar mi boca, al cuidar mi manera de hablar, yo también cuido mi alma. Mi alma es la que se salva. Mi alma, ayer tuvimos una reunión y hablábamos de lo almático. Ahí es donde está mi esencia. El yo, Carol, es mi alma. Ahí está mi personalidad, ahí está cómo soy yo. El espíritu es lo que tengo de Dios, lo que me revela un poco de Dios.
cuando hay gente que no conoce a Dios y igual frente a una dificultad se encomienda a algo. Incluso la gente agnóstica dice, yo creo en algo, no es Dios. Pero esa conciencia de que hay alguien superior a nosotros es el espíritu, que de alguna manera se conecta con el espíritu de Dios. Y el cuerpo obviamente es todo nuestro organismo que en algún minuto falla, se deshace, pero acá dice el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Entonces a veces tenemos calamidades y decimos, ¿por qué me pasa esto? Y a veces nuestra boca declara calamidades, nuestra boca se involucra en cagüines, nuestra boca se involucra en murmuraciones que hace que me ataquen y finalmente tengo el resultado calamitoso de lo que mi boca está hablando. Entonces es como, no hables tanto, como cállate, no hables tanto, fíjate en lo que vas a hablar, sé sabio al hablar. Y vuelve nuevamente también a tocar el tema que lo hemos visto durante todos estos capítulos, el alma perezosa. Dice, el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. ¿Por qué? Porque solo desea y se queda en el deseo y no hace nada para obtener lo que desea, porque es perezoso. Pero el alma de los diligentes será prosperada. Nos vuelve a enfatizar. Fíjese que son 3 principios, ahí tenemos 3 principios, y los voy a anotar acá en mi cuaderno. Uno es recibir consejo, o sea, ser enseñable, ¿no? Ser enseñable, que yo sea capaz de recibir consejo. 2, el cuidar lo que habla mi boca, cuidar mi boca. Y 3, ¿cierto? Me habla de ser diligente o trabajador, pero no obviamente no trabajólico, pero sí diligente, ¿cierto? Y dice que el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la mentira, el impío se hace odioso e infame. ¿Ah? El justo va a aborrecer la mentira, aborrece la mentira. Mentir me hace andar con cuidado para que no me pillen en la mentira, es un tema ese, pero acá nos insta a no vivir en mentira. El 5 dice, el 6 dice, la justicia guarda al de perfecto camino. Bueno, contarles que Antonia está en la playa, así que ella no podía contarnos como el resumen que hicimos la semana pasada, así que si alguna después tiene como algún resumen que pueda compartir, sería ideal para complementarlo y que quede grabado en este estudio. El versículo 6 dice, la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Entonces, también nos recuerda y nos insta que vivir bajo los caminos de Dios nos va a traer como recompensa. Miren, yo estuve en una conversación, no les voy a decir de quién, pero como algo confidencial, estuve en una conversación hace unos días, la semana pasada, estuve en una casa de unos hermanos, y una de las personas ahí me decía, siento tanta bronca, dice, porque tales personas que son como parientes, yo los veo que prosperan, y tienen y cambian de auto cuando quieren, y viajan a donde se les ocurre, y yo sé que obran mal, en cambio uno que es honesto, le cuesta obtener las cosas, le cuesta, entonces yo le leía uno de los salmos donde el rey David menciona esto y menciona esta frustración de ver cómo el malvado prospera, pero la palabra de Dios decía, pero prospera hasta cierto nivel, porque el final de esa prosperidad es muerte, el final de esa prosperidad es pobreza espiritual, es pérdida, es derrota, no es lo que tú ves una cierta parte, no lo ves todo. Entonces, querida amiga mía, a veces nos pasa eso, yo también lo he experimentado. Y otra de las personas ahí en esta conversación le decía, bueno, pero vendamos droga y vamos a ser súper, hiper prosperados y vamos a tener auto, vamos a tener... Pero no es la idea, le decían a ella y ella se sentía muy frustrada. Entonces, de alguna manera, el Señor nos recuerda en este versículo que el justo aborrece la mentira, que el impío se hace odioso, que la justicia guarda el de camino perfecto, pero la impiedad trastorna al pecador. Mira lo que dice el versículo 7, dice, hay quienes pretenden ser ricos
y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. Perdón, pregunta, ¿esto lo vimos la semana pasada o no? Ya me confundí. ¿Qué capítulo vimos? Si alguien me ayuda. ¿Vimos el 12 o vimos el 13? ¿Alguien se acuerda? Porque yo tengo marcado el capítulo 12 solamente, pero no sé si es el 13. En su cuadernito hay Margarita que anota todo. ¿No se acuerda, Margarita? Es que no estuve el jueves pasado, pastora, no me pude conectar. Cierto. Ya. Ya. Bueno, se repiten como muchas enseñanzas. Espero que, nadie me responde, pero espero que sea, lo que pasa es que también vimos algo parecido a esto. Dígame. Que vimos todo el 12 igual, el 11 y el 12. Ya, el 13 no. El 13 no. Ya, gracias, Janet. Linda ella que me ayuda. Bueno, ¿por qué? Porque lo vimos también en el capítulo anterior. Vimos en el capítulo anterior, que yo lo tengo acá, justamente esto de las apariencias. Vimos que hay gente que pretende ser rica, pero no tiene nada, finalmente. Porque dice, ¿qué dice? Estoy leyendo el capítulo anterior, perdón. Que el que se jacta y carece de pan. Entonces, hablamos de esto, de alguien que se jacta, pero finalmente no tiene lo que él se jacta, de lo que dice. Incluso le preguntamos a muchos, dice, hay quienes reparten y les es más añadido y hay quienes retienen y les viene pobreza. Bueno, acá nos vuelve a enfatizar Salomón que muchos pretenden ser ricos, viven en engaño, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Más que pretensión, es como muchos ricos, a veces los envidiamos, pero no tienen nada. Y muchos pobres, y lo dijimos en el capítulo anterior, que el pobre, como tiene necesidad y no puede resolver ciertas cosas, tiene que tomarse de algo que lo ayude a enfrentar la vida, y ese algo es el Señor. Por eso es más fácil que un pobre crea en Cristo que un rico, y que Jesús mismo dijo, lo vamos a volver a repetir, que era más fácil que un pobre entre al reino de los cielos que un rico entre al reino de los cielos, porque el rico apoya toda su vida, todo en su riqueza, por lo tanto él no tiene necesidad de nadie porque él resuelve todo. Pero acá el Señor nos enfatiza a través de esta enseñanza que tenemos que depender de Dios. Tenemos que aprender a depender de Él, no de mi dinero, no de mi sueldo, no de mi trabajo, no de mi posición, sino que de Él. Y reconocer que todo lo que tengo es de Él y que sin Él nada soy. Y acá de alguna manera nos enfatiza que el pobre, que el que sigue el camino recto de Dios va a tener prosperidad, su alma va a ser prosperada, va a tener el camino perfecto y la justicia lo va a guardar, lo va a proteger la justicia de Dios, pero el que no, ese no será su fin. Entonces, ojo, no envidiemos, ni tengamos celos de aquellas personas que a veces vemos que tienen tanto, porque Proverbios más adelante también nos va a enseñar que el que obtiene riqueza fácilmente, así también se le va la riqueza, y por lo general quien se enriquece de manera muy fácil es porque está haciendo algo indebido, porque el obtener prosperidad económica implica trabajo y esfuerzo, y no es de la noche a la mañana, porque Dios es un Dios de procesos. Él podría haber hecho la tierra, el universo, y haberte creado a ti, al ser humano, a los animales, a todo en un día. Haber hecho así y haberlo hecho. Pero Él hizo el día 1, el día 2, primero dijo, sea la luz, después dijo que se separen las tinieblas de la luz, después las aguas de la tierra. Todo fue con procesos, porque de alguna manera nos está enseñando que toda nuestra vida también es de procesos. ¿Ok? Después dice el versículo 8, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras, ¿cierto? Este es un texto que tal vez para nosotros nos puede resultar poco entendible. Entonces aquí es donde yo me puedo ir a la Nueva Traducción Viviente, que es una de las últimas traducciones, que es bien completa,
y yo puedo volver a leerlo. Dice, el rico puede pagar rescate por su vida, pero al pobre ni siquiera lo amenazan. Y ahí tiene una distinta interpretación que es un poco más apegada al texto original, con un lenguaje mucho más actualizado para nosotros, donde de alguna manera ejemplifica, ¿cierto?, al rico que es amenazado siempre por su vida, que su vida siempre está ahí al hilo, pero el pobre ni siquiera recibe amenazas. Entonces, no vive con esa preocupación que a veces vive el hombre rico. Y yo creo que ustedes conocen a veces a gente, yo he conocido gente que no duerme porque tiene muchas preocupaciones, porque tiene muchas riquezas. Entonces, no envidiemos tanto eso. Versículo 9 dice, la luz de los justos se alegrará, más se apagará la lámpara de los impíos. Vuelve a recordarnos que nuestra luz va a brillar. Al final del camino, nosotros terminamos en victoria. Nosotros somos del equipo ganador, no los impíos. Y el 10, que dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, más con los avisados está la sabiduría. Y nos vuelve a recordar el ser sabios, el ser enseñables, el no tener esta soberbia, esto de creernos más de lo que somos. Recuerde, ni más de lo que somos, ni menos de lo que somos. No me agrego ceros para hacer un monto grande, como muchos ceros, entonces soy millones, ni tampoco menos cero, como para ser menos de lo que soy y creerme que no soy nada, que soy víctima, sino que lo justo y lo necesario, mi identidad en el Señor. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano, y otra vez destaca, laboriosa, las aumenta. Entonces, nos vuelve a enfatizar. Y de aquí viene toda la doctrina del trabajo, ojo, toda la doctrina del trabajo, toda la doctrina del emprendimiento. De aquí viene toda la doctrina de la economía, de la libertad en la economía, de que yo emprendo, de que yo trabajo y obtengo el fruto de mi trabajo. Cuando yo trabajo más, obtengo más fruto. Entonces, cuando a mí me castigan porque yo obtengo más fruto y el de al lado no tiene más fruto, entonces a mí me enseñan que ese que tiene mucho fruto en realidad está robando, entonces hay que castigarlo porque él tiene mucho fruto. Ojo, porque a lo mejor él trabajó. No digo que hay algunos que estafan, ok, pero lo que él tiene a lo mejor es el fruto de su trabajo. Y acá el Señor dice, y el que trabaja más va a tener más recompensa, va a aumentar su riqueza. En cambio, el que es vanidoso y no trabaja, al contrario, sus riquezas le van a disminuir. Acá no nos habla, fíjense usted que la palabra de Dios no nos habla de todos iguales, porque reconoce que unos trabajan más, por lo tanto van a tener más fruto, y otros trabajan menos porque son flojos y se les va a restar incluso a lo poco que tienen. Y hay una parábola de eso también en Jesús. Después dice versículo 12, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Por supuesto, cuando yo espero algo, es terrible, estoy esperándolo, mi corazón se atormenta, pero cuando logro mi deseo, obviamente que mi corazón está satisfecho, ¿no? El que menosprecia el precepto perecerá por ello, más el que teme el mandamiento será recompensado. Y nos vuelve a hablar acá de un concepto que lo hemos visto también, voy a anotarlo como un punto 4 para mí, que es la obediencia. Junto con ser enseñable está la obediencia a la palabra de Dios. Si yo digo amar a Dios y no obedezco su palabra, miento, le miento. Si yo digo que lo amo, pero no soy capaz de obedecer, aunque me cueste, pero de obedecer su palabra, yo estoy mintiéndole a Dios. Realmente no lo amo. Mi amor yo lo demuestro en mi obediencia. Ojo, que esto es un principio aplicable para los hijos. La obediencia, el desobedecer es grave en los niños y debe ser castigado, sobre todo desde pequeños, porque la obediencia es un principio de Dios. Y si el niño no obedece a sus padres que los ve, ¿cómo va a obedecer a Dios que no ve? Entonces, ¿qué hizo Satanás? Satanás desobedeció a Dios,
¿cierto? Se envaneció y desobedeció a Dios. Son principios de vida. Si un niño desobedece, tiene que tener reprimenda, tiene que ser disciplinado para que aprenda a obedecer a los padres. Porque si un niño es obediente a los padres, va a ser obediente a Dios también. Nosotros somos imagen de autoridad frente a nuestros hijos, como Dios es la autoridad para todos nosotros. Yo soy una pequeña imagen de lo que es Dios para ellos. El padre es una pequeña imagen, la madre representado acá en la tierra. Yo soy autoridad para ellos como Dios es autoridad para nosotros. Si el niño aprende a obedecer a los padres, también su corazón va a ser dócil para aprender a obedecer a Dios. Y acá nos enfatiza esto, nos dice, ¿cierto? Acá, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento, ¿cierto? O sea, obedece el mandamiento, reconoce el mandamiento, dice, será recompensado. ¿Ok? Versículo 14, la ley del sabio es manantial de vida, pero apartarse de los lazos es muerte. Nos vuelve a enfatizar vida, muerte. Sigo a Dios, vida. Rechazo a Dios, muerte. ¿Ok? 15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Y una vez más, ¿cierto? Una vez más. El buen entendimiento, ¿cierto? El buen entendimiento, ¿a qué se refiere? A obedecer a Dios, a ser entendido de la palabra de Dios, a ser entendido de Dios, ¿cierto? Y eso me va a permitir tener gracia, tener el favor de Dios. Pero si yo decido caminar con los transgresores y me voy por ese camino, para mí va a ser más difícil todo. Ahí veo un comentario. Ok, María Teresa dice que se atrasó, está perdonada. La vamos a excomulgar de este lugar. Está perdonada. Ok. Dice 16, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Versículo 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Ok, pareciera que es como un trabalengua, ¿no? Como que el sabio actúa con sabiduría, el necio actúa con necedad. Sí, es como, a ver, yo lo que, para profundizarlo, puedo decir que como yo soy en mi corazón, voy a actuar. Eso yo no lo puedo disimular. Puedo disimularlo por un tiempo, pero en algún minuto se me sale lo que yo soy, ¿cierto? Entonces, acá nos dice, el hombre prudente va a actuar con sabiduría, el necio la manifiesta la necedad. ¿Ya? Versículo 17 dice, Margarita, si lo lee, lo tiene por ahí, el versículo 17. Amén. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Ok. ¿Cómo lo interpreta Margarita usted? Voy a buscar yo la otra versión para que podamos ver el comparativo. Ya. El versículo, El 17 era. sí, que el mal mensajero acarrea desgracia, o sea que no habla con verdad, sino que está en él la mentira, porque acá dice el mensajero fiel acarrea salud, o sea que habla con verdad, habla la verdad de Dios, es fiel a Dios. Claro, bueno, en la nueva versión internacional nos dice que el mensajero malvado se mete en problemas y el enviado confiable aporta solución. ¿Ya? Pero tiene que ver con la conducta, con lo que hemos visto durante todo el libro, que nos está comparando cómo es un tipo de persona y cómo es el otro tipo de persona. Y el mensajero, obviamente que es insensato, el mensajero que está por el camino de los impíos, el mensajero que miente, el mensajero malvado, como nosotros lo queramos poner, finalmente se va a traer problemas, se va a traer problemas. Dice acá, acarrea desgracia.
va a traerse problemas. Tarde o temprano se mete en problemas. Pero el mensajero fiel, el que transmite, ¿cierto?, el mensaje con fidelidad, obviamente que acarrea salud, bienestar, en otras palabras. El 18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Y aquí quiero ver, a ver, ¿a quién le pregunto? Ahí está Jonersi. Jonersi, otra vez vemos esto, mire, otra vez vemos esto, que dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. A ver si usted lo puede aclarar nuevamente. Ujú. Sí, porque cuando uno tiene corazón como enseñable a recibir el consejo y te dan consejo, tú adquieres sabiduría, pones en práctica lo que te están diciendo, obviamente, eso va a hacer que tu vida se llene de sabiduría, porque al recibir consejos y hacer lo correcto, puedes después inclusive tú dar consejos a otras personas. Y entonces, al dar el consejo a otra persona de algo que tú pasaste, que ya te aconsejaron bien y lo hiciste, Dios te llena de honra porque puedes hacer que otra persona también camine en sabiduría, en verdad, en gracia, en justicia, en lo que te hayan enseñado, que tú lo hayas tomado, lo hayas puesto en tu vida, ya, y como ya lo tienes en tu vida tan clarito, puedes compartirlo con otra persona. Y eso es honra. Eso es honra, y acá ocupa dos palabras, que es el consejo y la corrección también. Que es cuando me corrigen a alguien, cuando es como que uno va por un camino y le dicen, no, 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 mira, ese camino te va a desviar, entonces vete por este otro camino. Y hay gente que dice, no, es que yo siempre me he ido por acá, es que este es mi camino, es que a mí me gusta la sombra, es que, y no hace caso al consejo, a la corrección, ¿cierto? Y le dicen, no, vete por acá, porque, ok, ok, lo voy a hacer, ¿cierto? Como que toma el consejo, ¿cierto? Lo toma la corrección. Excelente, Jonersi. Después dice el 19, dice, aquí ya nos queda poquito, dice, vuelve a decir, ¿no? Ya lo dijo en unos versículos anteriores. Obviamente que el deseo cumplido regocija el alma. Cuando yo le pido al Señor, tengo una petición en mi corazón y el Señor me lo concede, ¡wow! ¡Qué satisfacción es! Pero apartarse del mal es abominación a los necios. O sea, el necio, obviamente que para él va a ser una afrenta que se aparten del mal. Él va a querer andar en los malos caminos. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Acá me gustaría escuchar, déjenme ver si veo a alguien más. No se me escondan, apagan todas las cámaras para que no hablen. ¿Cómo me hacen eso? Ángela, a ver si te escucho. Mira lo que dice. El que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Ahí el micrófono. Yo Es el yo tenía una amiga que la quería mucho, pero ella era tremendamente buena para el garabato. Entonces hubo un tiempo que yo le cuidé a su hijita, chica, que era compañera de una de mis hijas. Y ella venía todos los días a dejarla a mi casa. Hola, habla, tú. Y algo de repente, yo que luché después de conocer al Señor por no decir más garabato, alguno se me pegaba y pasaba unas vergüenzas atroz porque se me salían en el momento más inoportuno. Pero era terrible, de verdad. Verla todos los días y escucharla, algo me quedaba por ahí y pum, salía cuando menos debía salir. Claro, es muy importante con quién uno se junta. Algo se le pega, ¿cierto? Sí, pues. Acá lo dice la palabra de Dios. Además, que dice, el que anda con sabios, sabio será. Y el que se junta con necios va a pasar vergüenza, va a ser quebrantado, algo va a ocurrir. Entonces, amistades, ojo con las amistades. Yo quiero superarme, me voy a juntar con gente superior a mí, que yo reconozca como superior a mí en distintos ámbitos, porque quiero aprender, quiero crecer, quiero superarme.
Pero si no, voy a andar con los del montón, quiero ser uno del montón. Entonces, yo me acuerdo que mi mamá que venía de Renca, mi mamá venía, ella se crió con la abuelita de una situación muy pobre. Al principio vivían con la tía, con su tía, abuela, no sé qué, todos vivían juntos, tomaban, todos se emborrachaban. Entonces cuando ella cumplió los 18, ella dijo, me voy a vivir sola con mi abuela. ¿Por qué? Porque veía ese ambiente y ella, sin conocer al Señor, decidió salir de ese ambiente. Y ella se fue a Santiago Centro, se arrendó un departamentito, empezó a trabajar como ayudante de peluquera, que antes no se estudiaba, eran los ayudantes que después con la experiencia, ¿cierto?, les daban como el título. Después de Santiago Centro se fue a Ñuñoa, se instaló en Ñuñoa, empezó a vivir ahí y atendía hasta las madres de algunos ministros de hoy. Por ejemplo, había un que fue presidente del Banco Central, creo, de Gregorio, que se llama, y ella atendía a la señora de Gregorio, me acuerdo que, y mi mamá, muy pituca, se empezaba a peinar con los tubos, y toda pituca, y empezó a amar la pintura, empezó a escuchar ópera, sola ella, yo la conocí, ella pintaba acuarela, escuchaba ópera, le encantaba la ópera, veía ballet, me acuerdo que yo con ella veía el ballet de niña, empezó como subió su nivel, que era de pobla, ¿sí? Y subió como su nivel educacional, mejoró su forma de hablar, porque se esmeró. Entonces, eso es en algo que no es espiritual, pero esto es un consejo de vida que nos da Salomón. Si yo quiero ser sabio, me voy a juntar con gente sabia. Si yo quiero pasar vergüenza, si yo voy a ser necio, me voy a juntar con necios, voy a ser quebrantado. Entonces, quiero superarme, júntate con gente que te ayude a superarte. ¿Quieres llevar una vida espiritual más profunda? Júntate con gente que tenga una vida espiritual más profunda, que te anime a crecer espiritualmente. ¿Quieres ser mediocre? Júntate con gente mediocre. Estoy hablando de en relaciones de amistad como íntima, ¿cierto? De amistad. Porque distinto es que yo, una vez que yo ya estoy establecida en la roca, como todas ustedes que somos de alguna manera líderes, influimos en algunas personas, yo quiero ayudar a otro, entonces yo me voy a juntar con esa persona para tomarlo ahora y ayudarlo también a crecer. Pero eso no es una relación como de amistad, de pares, sino que yo siempre les digo, deberíamos todos tener, es algo que yo con mi esposo lo decidimos y nos planteamos un estilo de vida de esta manera. Nos juntamos con gente para crecer más como ellos, para superarnos, con gente que nos edifique o con gente que yo voy a edificar. Y todo el resto no me importa mucho. Aunque suene feo, yo me junto con gente que me ayuda a crecer a mí o me junto con gente que yo voy a ayudar a crecer. Y el resto, como dicen por ahí, vidrio molido. O sea, el resto, porque al final yo me va a traer, como dice por ahí, son amistades. O sea, mi esposo decía, cuando se juntó con el equipo de Osana, que eran los exjugadores del equipo cristiano, se juntaban, siempre le pedían hacer asado, entonces él convocaba y hacía asados cada cierto tiempo, pero cuando se dio cuenta que ninguno de ellos quería volver al Señor, no quería ninguno reconciliarse con Dios, no había en ninguno de ellos un interés de congregarse, de aprender de la Escritura, él dijo, no, me decía, yo no me voy a ir a juntar con ellos a comer un asado porque sí, porque para mí es pérdida de tiempo, yo necesito ocupar mi tiempo en cosas más valiosas. Si alguno de ellos quiere aprender del Señor, yo estoy dispuesto a gastar mi tiempo en esa persona, pero si no, yo prefiero estar con mi familia, prefiero estar con mis hijos, prefiero estar en mi casa, prefiero estar con ustedes, me decía. Y yo la verdad que le encontraba toda la razón. Entonces, así como el Señor nos insta a aprovechar el tiempo, que a veces se nos va de las manos, a veces perdemos, yo pierdo a veces mucho tiempo en cosas que no son relevantes, pero entiendo que también el Señor nos permite tener tiempo de ociosidad, tiempo de ver una película, tiempo de escuchar música, de leer un libro, porque Dios es bueno, porque todo tiene su tiempo, ¿cierto? Pero de la misma manera yo digo, yo en mi vida decido o crezco con alguien que me hace crecer o ayudo a alguien a que crezca. Pero por juntarme, o sea, es válido, yo no pongo
condenación en eso, yo es súper válido. Pero a veces, cuando empezamos nosotros también a querer crecer, a perfilarnos para ser mejores, a optimizar nuestro tiempo, a veces también tenemos que decidir este tipo de relaciones. Porque si yo me junto con necios, voy a ser quebrantada. Pero si me junto con sabios, también me voy a transformar en una sabia, ¿no? Ok. 21 dice, por ahí vi a María Teresa. No sé si tiene por ahí la Biblia, María Teresa. Si puede ayudarme a leer el versículo 21. Sí, amada, espérame. 21, dice así, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Wow. Una vez más nos recuerda. Una vez ¿Se más escuchó? nos recuerda. Se escuchó perfecto, María Teresa. Muchas gracias. Ya. Una vez más nos recuerda que del fruto de lo que ellos siembren es lo que van a obtener. Aunque hoy veamos que les va bien, tranquila, tranquila. Aunque, es que yo me quiero vengar porque eres un desgraciado. Tranquila, tranquila. Sí, mira, no todo lo que brilla es oro. El Facebook muestra muchas caras bonitas, pero podemos ver acá al vecino que vende droga, en algún minuto lo van a pillar. O sea, el mal dice que persigue a los pecadores. Entonces, es más profundo. No sé, María Teresa, si tú quieres aportar con algo allí respecto a este versículo. Pienso que está bien clarito, bien clarito. Y dice, más los justos serán premiados, ¿sí? Con el bien, porque el Señor nunca nos va a dejar sin nuestro premio, ¿cierto? Cuando hacemos el bien, aunque no lo hacemos por eso, obviamente, pero siempre el Señor nos retribuye, porque así dice que las bendiciones nos perseguirán. Así es. Las Sí. bendiciones perseguirán a los hijos de Dios y el mal perseguirá a los pecadores. Entonces, muchas veces en nuestra vida, nosotros a veces no entendemos por qué nos vienen ciertas cosas y a veces es producto de que estamos pecando. Ojo con eso. Hay gente que dice, no entiendo por qué me sale mal y esto, y resulta que están viviendo en pecado, pero nadie les ha dicho, no se han dado cuenta, nadie quiere tocar el tema, nadie quiere herir al hermanito, y a veces es necesario decirlo, deja de hacer lo que estás haciendo, porque estás en pecado. Entonces estás recibiendo el fruto del pecado, y el fruto del pecado es muerte, y el fruto del pecado es lo que dice aquí, es el mal, te viene sobre tu vida. En cambio, el justo va a ser premiado con el bien, las bendiciones lo van a perseguir, y ojo, que estas promesas no son para cuando estemos en el cielo, también son para este tiempo, también son para este tiempo, que el Señor cuando menos lo pensamos nos sostiene, nos provee, nos sana, nos libra del mal, de la muerte. ¿Ok? 22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Gloria a Dios. Así que esa persona que envidias tú porque tiene un montón de cuestiones, tranquila, mija, porque esa riqueza el Señor en algún minuto la va a arrebatar y va a ser tuya, va a ser nuestra, y vamos a dejar herencia a los hijos de nuestros hijos. Esas son declaraciones que dice el Señor. No debe ser nuestro foco, porque eso es añadidura, no es nuestro foco, pero viene. Entonces, ten paciencia, confía en Él, declara bendición sobre tu vida, declara bendición sobre tus hijos, declara bendición sobre tus nietos, porque esa bendición está, y dice, la riqueza del pecador está guardadita. ¿Para quién? Para los justos. Gloria al Señor. Así que esos autos, esas cuestiones, chao. En algún minuto van a ser mía. Espero que no sea tu afán, ¿cierto? Que no sea tu afán y tu... 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, más se pierde por falta de juicio. O sea, finalmente, por la mala administración del pobre, por la necedad del pobre, a veces la bendición que tienen la pierden. La pierden. A veces tienen todo, pero como
Mira, con esto Dios también nos dice que Él nos da inteligencia, creatividad para hacer negocio. Yo siempre le oro y le digo, Señor, dame la creatividad, Señor, muéstrame la roca, Señor, muéstrame cómo generar mi roca. Siempre oro en ese sentido porque acá nos revela una vez más que a veces los pobres tienen todas las herramientas para ser prosperados, pero la pierden por falta de juicio. ¿Y esto qué te quiere decir? Ojo, porque esto tiene que ver con doctrina, con principios económicos, con principios de libertades, que Dios nos dio a todos, exceptuando excepciones, ¿cierto? Las manos, todos tenemos la misma capacidad mental, todos tenemos las manos para trabajar, todos tenemos estamos en igualdad de condiciones para generar nuestra fruto de nuestro trabajo, pero algunos se lo farrean. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay gente que gasta mucha plata en fumar, mucha plata en tomar. Y hay otra gente que esa platita la guarda y la administra en otras cosas. Entonces hay gente que dice, no me alcanza. Y si uno saca un cálculo de cuánto gastan en fumar, cuántas cajetillas de cigarrillos se compran mensualmente, es una barbaridad. Lo mismo que el trago. Entonces, ahí uno se da cuenta y otros no. Entonces, y otros tienen otras cosas, ¿no? Otros vicios. Y acá nos dice, el pobre tiene pan en el barbecho, tiene pan, pero lo pierde por falta de juicio. 24. El que detiene el castigo, mira esto, a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano, desde las primeras edades, lo corrige. Y habla de castigo, ¿no? Yo podría entrar, bueno, no lo tengo acá a mano, pero déjenme ver si lo encuentro. No sé si alguien me ayuda con este texto bíblico, si tiene alguna experiencia de esto. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Quiero buscar una traducción especial de esto. A ver si alguien puede hacer su interpretación de este texto bíblico. Vamos, chiquilla. Tan tímidas que me salieron estas cabras. Se me fueron estas cabras, se me fueron. 24, versículo 24. Déjenme ver. Acá estoy en la Biblia interlineal en hebreo. Ahora se las muestro, ¿ya? Ok. Ok, ya que nadie habló, gracias. Acá está. Ya, acá estoy en la Biblia interlineal, donde aparece cada palabra en hebreo, que yo también la puedo buscar en línea, entonces yo puedo, de alguna manera, visualizar qué es lo que dice específicamente el texto bíblico. Voy a achicar acá una ventanita para poder verlo y dice, ok, dice, está escrito como en hebreo, entonces está escrito como al revés, no es muy fácil de leer. Pero aquí habla de que el que ama al hijo, como dice la escritura, dice, habla de vara, ¿ah? Entonces yo me voy a vara, déjenme ver si está aquí la definición, creo que acá está. Ok, ¿qué es el shevet? Echar ramas, dice. ¿Y a qué se refiere? A que lo castiga. Pero, perdón, es que quiero mostrarles esto. Cuando habla de castigo, porque después dice lo corrige, entonces algunos dicen, no, la corrección es como no hagas eso, no. La escritura en el hebreo habla de una rama, una vara de un árbol que es usada para castigar o para luchar o para andar, caminar. Y cuando habla de castigo, en la Reina Valera, en la definición de la Reina Valera, la pronunciación es shevet, que es azote, le doy un azote al niño, un azote. Ahora, ojo, yo no estoy aquí hablando, cuando hablamos de castigo y de corrección, no es
dejarlo sangrando, ¿cierto? No es abusar del castigo. Estamos con gente aquí con criterio formado, por favor. Pero habla de castigo, la Reina Valera se refiere a un azote, a un látigo, que yo tomo la vara, tomo la ramita del árbol y le doy en las nalgadas. A eso se refiere cuando estoy hablando acá de castigo. Déjenme ver si me puedo devolver al... Entonces, el texto dice, el que detiene el castigo, el que detiene esta acción de castigar, de tomar una varilla y de pegarle unas nalgadas, de azotarlo, de azote, por favor, no sangriento, que lo dejo ahí agonizando, como a Jesús, no, un látigo, ¿cierto? Un golpe, dice que a su hijo aborrece. A su hijo aborrece, a su hijo, mira lo que dice el hebreo, dice a su hijo lo odia. Voy a ponerme la palabra, dice, sané es la pronunciación en el hebreo, y dice que lo aborrece en realidad, odia a su hijo. Quien no hace esta acción, en realidad odia a su hijo. Pero el que escatima, dice acá, el que lo ama, dice desde temprano, ¿cierto? Desde temprano lo corrige. Y acá la traducción literal es que lo busca diligentemente, lo hace de manera temprana. Me voy a la palabra que es shahar, y dice que aplico, ¿cierto?, este castigo temprano. Lo aplico temprano, desde el amanecer, o sea, desde la madrugada, temprano. Y también yo podría aplicarlo en edad, ¿cierto?, tempranamente, o sea, antes de que el niño se me desvíe, en otras palabras. Lo hago a tiempo. ¿Cuándo se hace a tiempo? Yo estuve en un estudio sobre esto, yo no lo hablo mucho estos temas porque sé que hoy estos son polémicos, estos temas. Hoy son polémicos, me podrían denunciar, hoy día no se puede tocar al niño con nada, pero yo estuve con un pastor, Alejandro Alonso, me acuerdo que tratamos este tema, yo estuve con él estudiándolo, y él decía que a los niños pequeños es cuando yo tengo que aplicar este castigo, con una rama, por eso se ocupa la cuchara de palo también, un castigo en las nalgas, ¿no? Le pego en los pañales y al final le pego en las nalgas está redondita, gordita, no le va a pasar nada, va a llorar, le va a doler. ¿Por qué le tiene que doler? No sé si alguna se quiere atrever a decirme por qué le tiene que doler al niño cuando yo lo corrijo, lo castigo a temprana edad, antes de que se me desvíe, ¿cierto? Se me vaya por el camino incorrecto. ¿Por qué? ¿Alguna sabe? ¿Alguna se atreve? ¡Vamos, chiquillas! Bueno, para enseñarlo. Así lo ¿Pero por hacía qué yo. tiene que causarle dolor? Mm, O susto, ya, dolor, a supuestamente ver, un dolor porque controlado, por favor. No me aburro, creen no que, me... es que a lo mejor el niño cree que uno no lo quiere, pero en todo caso lo está disciplinando. Yo usaba la cuchara de palo en mis tiempos con mis hijos y de repente se me perdían las cucharas de palo y estaban detrás del refrigerador. Es una anécdota, pero siempre esa era nuestra temática. De repente nos acordamos, ya son adultos y todo, pero así tiene que ser, porque la palabra del Señor lo dice. Sí, la varilla Vanessa, duele más porque es más exacto, delgadita. la varilla duele más, tal cual. Vanessa también pidió la palabra, vamos a escuchar a Vanessa. Sí, yo pienso que les tiene que doler porque ellos necesitan conocer que la desobediencia tiene consecuencias. Exacto, eso es. El pecado trae dolor a nuestras vidas. El pecado nos causa dolor. El pecado, la consecuencia del pecado es muerte. La consecuencia de la desobediencia tiene que tener una sanción dura para los niños. Lo ideal es las primeras edades castigarlos de esta manera y después cuando son más grandes uno ya los mira nomás, uno no tiene ni que decirles nada porque ya ellos saben. Pero el niño, recuerde esto, el niño nace con la naturaleza pecaminosa, porque por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, yo tengo que doblegar esa rebelión. Él nace con la rebelión. ¿Por qué cuando yo le digo, no te quedes eso, mi hijito tiene 3 años, 2 años, y el niñito como que, y hace así como,
lo toca, ¿cierto? Porque está tentando a los padres. ¿Hasta cuánto Pero una vez que yo aplico un castigo así, nunca más lo van a hacer frente a algo. ¿Qué cosas yo tengo que castigar? La desobediencia, la falta de respeto. ¿Qué cosas yo no debería castigar de esa manera? Que se les cayó una taza, que derramó la leche encima de la mesa. Esas no, porque los niños son torpes, están chiquititos, están aprendiendo a tomar esas cosas, pero yo tengo que hacerlo. Y, por ejemplo, mis hijos, ellos saben que yo los amo. Yo a los dos, bueno, Ariel en algún minuto yo los llevaba al baño, a veces es bueno llevarlos a un lugar privado para que no pasen vergüenza frente a los demás. Pero yo agarraba la cuchara de palo también, los llevaba al baño y yo le decía, mi hijo pequeño, 3 años tenía Ariel, le decía, bájate los pantalones. No, bájate los pantalones. 4 años, más grandecito. Y mira, y era doblegar su persona, ni siquiera lo tocaba, pero yo le hacía que se bajara el pantalón. Pero él al bajarse el pantalón, ¿qué estaba haciendo? Estaba como, yo doblegaba esa rebelión de querer enfrentarme a mí. Ahora, yo soy madre que lo amo, que quiero lo mejor para él, que lo voy a cuidar y proteger, y prefiero que tenga un dolor hoy en la nalga a que mañana me termine muerto, baleado, en drogadicción, en alcoholismo, y lo que es peor, apartado de Dios, donde su alma se va a perder en el infierno. Prefiero que hoy sufra, ahora que es pequeño, y que llore un poco, pero que el día de mañana él sepa que yo por amor lo corregí y que está en el camino correcto. Entonces, fíjate lo que dice acá el libro, y por favor, quiero otra vez espero que ustedes lo entiendan bien lo que yo estoy hablando, no me acusen de que yo soy una sádica y que creo en el maltrato de los niños, porque nada de eso, soy defensora de ellos. Pero mi madre a mí me corrigió, antes nos corregían con las correas de los pantalones de los padres. Y mi amigo me decía, mi papá tiene una correa más grande que la tuya. Y yo, no, mi papá es su correa así, porque hasta como que peleábamos con las correas. Pero yo a mi mamá la amé inmensamente, pese a que ella fue como drástica con nosotros y todo, pero yo sabía que ella lo hacía por amor. Y no, la verdad que yo no tengo trauma, no sé si mis hermanos son medio chalados, pero yo me considero bien normal. Pero a lo que voy yo es que acá Proverbios nos dice, y yo te estoy leyendo lo que dice el hebreo, por lo tanto, no se puede interpretar de otra manera. La palabra en hebreo es lo que dice, y aquí habla de una vara, de una varilla, de una rama, y habla de que si yo no aplico esta varilla en forma como de un látigo, es decir, de un golpe, entonces en realidad yo no amo a mi hijo. Ahora, obviamente que van a venir otros y van a decir, bueno, pero eso era en el tiempo de los judíos, no sé qué, pero es que bueno, ahí es donde yo tomo la palabra y la aplico a mi vida o no, la aplico a la vida de mis hijos o no. Y acá dice que el que detiene el castigo, en realidad aborrece a su hijo. Cuando mi hijo necesita ser corregido y yo no aplico esa corrección, en realidad yo no es que lo amo, yo al contrario no lo amo, porque yo a quien amo lo tengo que corregir. A quien amo yo lo tengo que disciplinar. Y Dios a quien ama también corrige y también disciplina. Y a veces cosas que vivimos en nuestra vida es porque Dios nos está corrigiendo y nos está también disciplinando. Y yo no lo entiendo, pero es porque yo estoy obrando mal. Y te voy a poner solo un ejemplo con mi vida. No quiero incomodarlas. Y estamos en la hora, perdón, nos queda solo un versículo, pero creo que esto es relevante, por eso se los quiero decir. Yo me puse de novia antes de casarme con Ariel. Y yo sabía que ese joven no era para mí. Pero era de la iglesia, no era inconverso ni nada. Pero igual yo sabía que no era para mí. Porque él era mucho más inmaduro, yo estaba como full en el ministerio. Y sufrí terriblemente, sufrí mal. Estuve 3 años como de novia con él. Se suponía que nos íbamos a casar y todo, mis papás no estaban de acuerdo, no me importó la opinión de mis papás, era un chico de la iglesia, pero ellos se daban cuenta que no era como el perfil mío. Tú sabes que el yugo desigual no necesariamente es que sea inconverso, también a veces dentro de tu vida espiritual hay alguien que no está a tu nivel espiritual, puede estar más abajo, más arriba, entonces también eso trae a veces consecuencias en una relación. Y sufrí, entonces yo digo,
Dios en su amor me corrigió y tuve que vivir las consecuencias de una decisión incorrecta que yo sabía que esa persona no era para mí, que no le agradaba a mis padres, y yo igual tuve esa relación de noviazgo con esta persona y viví las consecuencias, sí. Fui disciplinada, sí, recibí la disciplina de Dios, pero ¿qué vi en medio de ese dolor que no lo lograba entender y que sufrí mucho en mi corazón, de joven, digamos? El amor de Dios, porque Él tenía algo mejor para mí. Entonces, en ese momento de disciplina, de corrección, yo también entendí que Dios me amaba y que había algo mejor para mi vida, que fue mi esposo, con quien yo me casé y tuve mis hijos. Entonces, es lo mismo con los hijos. Cuando yo los corrijo y aplico el castigo, es porque los amo. Y no hay que hacerlo con rabia, ¿cierto? A veces no nos resulta mucho, pero es porque los amo y yo quiero lo mejor para ellos. Y dice, y el justo come hasta saciar su alma, más el vientre de los impíos tendrá necedad. Nos vuelve a recordar, con esto quiero terminar, nos vuelve a recordar que el que trabaja también va a recibir alimento, y el que no va a pasar hambre, porque acá también Dios valora el trabajo, el esfuerzo, el emprendimiento, el ser hacendoso, el levantarse temprano, el ser diligente. Dios también lo valora. Y el tema de los hijos y el tema de la corrección es muy importante. Hay otro texto bíblico que también está en Proverbios, que dice que si yo no corrijo a mi hijo a tiempo, yo en realidad lo estoy casi empujando al infierno. Imagínate, qué fuertes palabras. Entonces, pensémoslos a la hora de la corrección. Y yo, por ejemplo, mis hijos son ya grandes, 18 y 17 tiene Ariel. Yo no necesito como agarrar la escoba, sería ahora, ¿no? Porque la vara ya no le hace nada. La escoba, el garrote de palo ahí para pegar, no. Pero ellos saben que no pueden faltarme al respeto, que no pueden, cuando yo me pongo seria, saben que van a tener reprimenda, ellos ya respetan mi autoridad. ¿Por qué? Porque esto lo apliqué desde pequeños. Es más, mi hija no sabía ni muy bien hablar, y me acuerdo que a mi suegra, que les parecía incorrecto lo que yo hacía, al principio, ¿cierto? Era como, ay, pero ¿cómo? Y mi hija, llegamos a una casa, y con esto termino, chicas, perdón que me haya extendido, llegamos a una casa de playa, de veraneo, Ariel de bebé en brazo, Aline tenía 2 años, y llegamos, y ella hablaba como pirinola, igual que ahora hablaba mucho, y llegamos a esa casa y había así una cuchara de palo gigante con clavitos, porque se colgaban ahí como los llaveros, los cordones, las chaquetas. Entonces ella llega ahí y le dice a la abuela, ¡ah! Cuchara de palo, tan cola, cuchara de palo. Y toda la familia de mi esposo se larga a reír, porque ella no sabía ni hablar, pero tenía súper identificada la cuchara de palo. Cuchara palo, hasta el día de hoy se acuerdan. Y puedo decir que para la gloria de Dios, no para mi jactancia, y quienes nos conocen, que ellos están ahí a mi lado, apoyando, sirviendo, y obviamente que esta corrección va acompañada de amor, va acompañada de oraciones, pero a veces uno se tiene que poner duro. Solo amor, solo permisidad, permitirles todo es lo peor que uno puede hacer. Darles todo lo que quieren no es amor. Eso no es amor. Así que para las mamitas más jóvenes que tienen niños, esto les sirve de consejo, y para quienes son abuelas y para quienes trabajan con niños, también esto nos puede ayudar para ir enseñando también a otras madres, a otras jóvenes, y recibir esto rico de la sabiduría de lo alto que tiene el libro de Proverbios. ¿Ok? Bueno, con esto quiero despedirme. Yonercia ahí se tuvo que salir porque no la veo, así que vamos a orar. Y voy a pedirle a Margarita, si puede, por favor, orar. No sé si hay alguna petición en particular que ustedes tengan, pero si no la escriben ahí en el chat, pero oremos para terminar. Voy a cortar la transmisión acá.